Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue uno de los mejores partidos, o mejor dicho, uno de los encuentros que va a quedar en toda la historia del fútbol, no solamente inglés, sino mundial. Porque ayer el Liverpool destrozó al Manchester United al ganarle por 7-0, un resultado verdaderamente que nadie se podía imaginar. De hecho, si nos guiamos por las últimas presentaciones de ambos equipos, uno hasta podía suponer que los dirigidos por el neerlandés Erik ten Hag venían mejor que los conducidos por Jürgen Klopp, sobre todo porque el Manchester venía de eliminar al Barcelona, y mientras que el Liverpool tiene que hacer una hazaña, más o menos tiene que hacer algo parecido a lo que hizo contra el Manchester frente al Real Madrid para intentar meterse en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y de hecho, seguramente con este resultado muchos hinchas del Liverpool que se sentían abatidos luego de lo que fue la caída 5-2 ante el equipo español, ahora tengan un poco más de esperanza. Claramente el Real Madrid no es el Manchester y es muy difícil que se repitan dos partidos iguales. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es analizar lo que fue esta contundente goleada, porque el Liverpool le ha pegado verdaderamente un baile histórico al Manchester United. ¡Empecemos! Contundente y arrollador, en esas simples dos palabras se puede resumir lo que fue el partido del Liverpool, porque la verdad no fue un juego tan vistoso. De hecho, los de Klopp nunca se han destacado, ni en sus mejores épocas, por hacer un juego con gran distribución de pelota y con tan concepto de juego interno. Siempre fue un equipo muy pero muy directo, y de hecho los reemplazantes de los jugadores que se fueron, como Sadio Mané, que se fue a jugar a Alemania, son futbolistas más que nada para jugar directo, como Cody Gakpo, como Darwin Núñez, como el que ahora está lesionado, el colombiano Luis Díaz, todos futbolistas de esas características. Y fue así como terminó imponiéndose en Anfield en el clásico más importante del fútbol inglés y también uno de los más importantes alrededor del mundo. Es la máxima goleada entre estos dos equipos. Los de Klopp golpearon sobre el final de la primera parte, hicieron lo mismo al inicio de la segunda, en la que convirtieron los 6 tantos restantes, por lo que uno puede deducir, teniendo en cuenta que el primer tiempo terminó 1-0, que la etapa inicial fue pareja. Es cierto que el Liverpool siempre fue superior y siempre tuvo jugadas de gol más claras, pero la realidad es que si te vas al descanso ganando tan solo por 1-0, en la segunda parte tenés posibilidades de dar vuelta al resultado. Sin embargo, y también esto lo dijo el entrenador del Manchester, Ten Hag, en la conferencia de prensa, lo del segundo tiempo fue una vergüenza por parte de los Red Devils, que nunca pudieron estar en partido. Cody Gakpo, Mohamed Salah y Darwin Núñez, los tres en 2 oportunidades, y Roberto Firmino fueron los goleadores del partido para el conjunto inglés. En el inicio del compromiso tuvo mejor al Liverpool durante los primeros 25 minutos, con aproximaciones muy importantes al arco del español David De Gea. Luego Manchester emparejó las acciones y recuperó un poco más la pelota, pero quien terminó abriendo el marcador fue el local a los 42 minutos con una jugada bastante simple. Llegó el saque de arco de Alisson para el lateral izquierdo, para Andrew Robertson. El lateral vio a Cody Gakpo solo y el neerlandés recibió y se metió en el área. Le enganchó a Rafael Varane de pésimo partido. Es bastante redundante decir que el jugador del Manchester tuvo un pésimo partido, porque en la realidad todos jugaron muy pero muy mal. El segundo tiempo fue verdaderamente horrible. De hecho, si hay un jugador del Manchester que termina sacando un poco el pecho por encima del resto, termina siendo David De Gea, porque evitó que el Liverpool ganara por 10 goles de diferencia. Ese tanto de Cody Gakpo iba a ser el inicio de la debacle total por parte del Manchester. En el segundo tiempo Liverpool pegó el inicio a los 2 minutos, y luego de llenar de gente ofensiva, el local llegó al segundo. Fabinho habilitó a la derecha a Salah, su centro derivó en un rebote para Harvey Elliott, que esta vez sí la mandó a la posición de Darwin Núñez. Y digo esta vez sí porque en el primer tiempo hubo muchas situaciones en las cuales pudieron darle el balón al centrodelantero uruguayo, que está siendo cuestionado por la prensa inglesa, más allá de que sus números no son malos. De hecho, únicamente si tomamos en cuenta los otros 5 rivales que pertenecen al Big Six, no le ha convertido o asistido al Chelsea. A los otros 4 les ha o al menos marcado un gol o asistido a uno de sus compañeros para que estos convirtieran, por lo que es claramente un futbolista que se agranda en las difíciles. Después el tercer tanto nuevamente sería obra de Cody Gakpo, que con poco ángulo se la pinchó por encima de Gea luego de una gran asistencia y jugada de Salah por el costado derecho. Tras los primeros 3 tantos, los de Klopp continuaron buscando el arco del United, pero fallaban en la definición, hasta que a los 20 apareció Salah, que encontró una defensa totalmente desarticulada. Terminó metiendo el 4-0 con un remate potente que en primera instancia dio en el travesaño.
Posteriormente llegaría nuevamente un tanto de Darwin Núñez, que con un cabezazo puso el 5-0. Después otra vez llegaba el turno de Mohamed Salah a los 38 del segundo tiempo para marcar el sexto. Y finalmente Roberto Firmino, que ha sido suplente en el último tiempo para Klopp, se encargó de poner el séptimo. Todo fue fiesta en Anfield, y con este resultado, si bien es cierto que, como dije, no hay dos partidos iguales, los hinchas del Liverpool, el cuerpo técnico y los jugadores mantienen las esperanzas de eliminar al Real Madrid en la UEFA Champions League. Vamos ahora a hablar puntualmente de cómo repercute esto en el Manchester United, porque en el Liverpool claramente son todas sensaciones positivas, pero en el conjunto de Manchester claramente es todo negativo. Si bien es cierto que el puesto del entrenador no está en duda, cosa distinta sería a lo mejor si el Manchester hubiera tenido un resultado no tan malo, pero por lo menos negativo, por ejemplo contra el Barcelona. Supongamos que los Red Devils hubieran quedado afuera contra el conjunto catalán por penales en la UEFA Europa League, y la Carabao Cup contra el Newcastle también lo hubieran perdido de los 12 pasos, es decir, derrotas un tanto dignas. En caso de que eso hubiera sucedido, sumando este partido, esta caída por 7-0, a lo mejor Ten Hag hoy por hoy ya no sería el director técnico del equipo de Manchester, porque la realidad es que los resultados siempre mandan, y este claramente es un resultado saca entrenador, pero teniendo en cuenta que este 2023 para el Manchester había sido muy bueno, hacía 11 que no perdía, se había coronado con el título de la Carabao Cup, había clasificado en los cuartos de final de la FA Cup y había eliminado al Barcelona en los 16avos de final de la Europa League, y sumando todo esto también un par de triunfos consecutivos luego de la caída ante el Arsenal le habían permitido prenderse en la lucha por la Premier League para competir con los Gunners y también con el Manchester City. Sin embargo, esta derrota 7-0 prácticamente deja todo librado al azar. Es cierto que tiene alguna posibilidad todavía de pelear la liga inglesa, pero ahora lo más importante me parece es recuperarse de este duro golpe, más que nada en lo anímico, porque el Manchester United tiene otros torneos para conseguir títulos más allá de lo que es la Premier, que de por sí ya era complicado, y con esta derrota la diferencia de gol queda muy pero muy mal, y además tienen que ganar muchos partidos, sumado a que el Arsenal y el City deben perder sus respectivos cotejos. ¿Qué es lo que puede pasar de cara al futuro? Deberá trabajar el entrenador para que esto, como dije, no afecte más que nada en lo mental. El Manchester tiene partidos muy pero muy importantes en el corto plazo, y es por eso que deberá afrontar todos estos cotejos con suma exigencia. No puede volver a pasar sobre todo lo del segundo tiempo. El DT ya se hizo cargo y sabe cuál fue su responsabilidad de no poder en ningún momento levantar al equipo, y es más, teniendo en cuenta que el Manchester siempre intentó ir a marcar un gol, tampoco en ningún momento de la segunda parte se puso a defender como para que el resultado no fuera más holgado. Y por otro lado, claro está, el Liverpool acertó absolutamente en todas las jugadas de gol en el complemento, algo que en el primero no había podido hacer, y es por eso que el resultado terminó siendo totalmente contundente, algo que ha sido ilógico en la historia de estos dos equipos, teniendo en cuenta que ha sido la goleada con más diferencia entre los dos equipos con más historia del fútbol inglés. Ahora el Manchester, además de replantearse cosas, deberá seguramente empezar a sacar resultados nuevamente. Si bien ha sido solo una dura derrota, y digo solo porque ha sido una en cuanto a cantidad, en cuanto al dolor, seguramente el Manchester preferiría perder 5 partidos seguidos antes que caer de esta manera frente al Liverpool, pero, y lo repito una vez más, lo más destacado en este caso es recuperarse en cuanto a lo mental. Y si ahora hablamos del Liverpool, las esperanzas han vuelto a renacer para el conjunto dirigido por Jürgen Klopp. Afuera hace bastante tiempo de la Carabao Cup, afuera de la FA Cup, lejos en la Premier League, y con una derrota 5-2 en el cotejo de día en Anfield frente al Real Madrid por los octavos de final de la Champions. Es decir, tienen que ganar con una diferencia de 3 goles de distancia frente al último ganador del Mundial de Clubes en el Santiago Bernabéu para forzar los penales. Parece una misión imposible, pero si le metiste 7 al Manchester United, me parece que haciendo un partido mucho más inteligente. ¿En qué sentido estoy hablando? El Liverpool se aprovechó en este cotejo ante los dirigidos por Erik ten Hag de un conjunto que verdaderamente
En cuanto a lo defensivo, no hizo absolutamente nada, sobre todo en el segundo tiempo. Se sabe que el Real Madrid es uno de los conjuntos, por si no decir el elenco que mejor contragolpea en todo el mundo. De hecho, en el partido de ida estaba todo bastante parejo cuando estaba ganando el equipo español por 3-2, pero en base a 2 contraataques terminó de distanciar la diferencia como para prácticamente sellar la clasificación. Sin embargo, seguramente el Real Madrid esté muy atento a lo que ha hecho el Liverpool. Recordemos también que el partido de vuelta no se va a jugar en esta semana, sino que va a ser el miércoles de la otra semana. Va a ser uno de los últimos 2 compromisos que van a estar cerrando los octavos de final de la Champions League. Además, otro punto positivo que encontramos en el Liverpool es que Klopp ha vuelto a tener en buen nivel, por ejemplo, a Mohamed Salah, que es un futbolista que ha sido muy regular en todo el ciclo del entrenador alemán, pero que en los últimos partidos no estaba teniendo quizás su mejor rendimiento. Ahora se ha visto a un Salah verdaderamente determinante y cuando está bien es sin lugar a dudas de los mejores del planeta. Si a eso le sumamos que la defensa del Real Madrid no es de las mejores, está claro que si el africano tiene un buen partido, puede haber un enorme duelo individual del cual el Liverpool puede sacar bastante provecho. Además, han marcado goles Cody Gakpo y Darwin Núñez, algo también clave porque Klopp necesita que todos los atacantes prácticamente estén en un buen momento. Es la única manera de poder ganarle por 3 goles de diferencia en el Santiago Bernabéu a un Real Madrid que generalmente no pierde. Es verdad que ha caído contra el Barcelona en el clásico de la ida de la Copa del Rey, pero en definitiva sabemos que es muy complicado y que en la Champions League el equipo de la capital española suele agrandarse, es decir, si el Liverpool empieza jugando mejor, que es algo que seguramente pueda pasar en el sentido de que el Madrid con 3 goles ya de diferencia a lo mejor espera el contragolpe, espera a que el Liverpool intente hacerse dueño del balón y hoy por hoy los de Klopp no están muy bien caracterizados por intentar mover la pelota con sus mediocampistas. Van a tener seguramente que intentar romper el cerrojo defensivo que va a provocar el Real Madrid y también tratar de defender lo mejor posible los contragolpes, porque cada gol del Real Madrid es un tanto más que tendrá que convertir el Liverpool de Jürgen Klopp. Cuando empezó el partido nadie se imaginaba este resultado. Luego del final del primer tiempo, un 1-0 normal entre un equipo que obviamente en condición de local estaba haciendo sentir su supremacía, pero con un conjunto que de visitante normalmente saca buenos resultados. Y también lo hace en los segundos tiempos. Recordemos que el Manchester había empezado perdiendo en el compromiso ante Barcelona para meterse en los octavos de final. En Old Trafford estaba cayendo 1-0 al término de la etapa inicial y en el segundo dio vuelta el resultado 2-1 y se metió entre los 16 mejores de la segunda competición más importante a nivel clubes de Europa. Sin embargo, en esta ocasión no pudo hacer absolutamente nada. Veremos en definitiva qué es lo que sucede de cara al futuro más cercano, porque el Liverpool tiene que seguir manteniendo este nivel como para tener alguna chance y posibilidad de seguir en la Champions, única competición que le queda para tratar de levantar un título en esta temporada, mientras que el Manchester, si quiere volver a coronarse campeón tal como lo hizo en la Carabao Cup, deberá recuperarse rápidamente de esta dura e histórica derrota.